Sí, esto ocurrió ayer por la noche. Tal vez sería bueno a lo mejor dar una cierta referencia a la molestia de algunos clubes, ¿no? Con respecto a lo que resolvió ayer finalmente el Consejo de Presidentes en lo que se refiere a las bases del campeonato para la próxima temporada. Estamos en línea con uno de los que se considera molesto, me parece, con esta resolución, el presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez. ¿Cómo le va, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estos minutos para conversar con los tenores y para justificar lo que entiendo es la molestia de su club, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que ayer tuvimos un consejo que fue demasiado extenso, no fue programado de esa manera. Te parto porque la citación era a las 11 de la mañana, el consejo empezó a las 2 de la tarde, a las 12:30 de la tarde, o sea, 1 hora y media de retraso. Después de eso se vieron primero unas modificaciones de estatuto que había que ver y reglamentos. Eso terminó aproximadamente a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se da un break para almorzar, que duró más de 1 hora y media, sin ninguna justificación, porque normalmente esos breaks son de media hora. Y después la jornada se extendió hasta las 12 de la noche. Yo personalmente, yo me retiré a las 9 y algo de la noche porque lamentablemente ayer andaba mal, estaba un poco enfermo y a esa hora tenía que regresar. Muchos consejeros se retiraron antes de esa hora o alrededor de esa hora. Cuando yo me retiro no quedaban más de 16 o 17 clubes en el consejo. Jorge, y ahí fue, para explicarle a la gente, donde Victoriano Cerda puso esta moción para cambiar la ponderación de los descensos de 60 a 40, o sea, 60 la temporada 2019 y 40 la temporada 2020, claro. Tomando en cuenta que además la 2019 tiene menos partidos que la 2020. Claro, yo te cuento que yo regresé a esa hora y en el camino ya llegando, venía de camino a Viña y mandé un mensaje a una de las personas que estaba ahí de otro club y le pregunté, ¿terminaron? Eso fue a las, no sé, te estoy hablando cuarto a las 11 de la noche y no me contestó. Yo asumí que había terminado el consejo. Me encuentro hoy día en la mañana, a primera hora, que a las 12 de la noche me había mandado un mensaje explicándome y contándome todo lo que había pasado, que el consejo, digamos, terminó a las 2 de la mañana la parte de las bases y después siguieron con las bases de la liguilla, que entiendo que terminó a las 3 de la mañana. O sea, algo totalmente, no sé, yo los años que llevo en el consejo nunca lo había visto, un consejo se dilatara de esa manera. Te digo, por momentos en el directorio había un solo director, había un solo director, digamos, llevando el consejo adelante. Se fueron la mayoría de los directores, entiendo que al final, no sé, yo la última parte no la vi, pero por lo menos cuando yo me vine habían dos, estaba el presidente y otro director. En un momento, te digo, por periodos largos, hubo un solo director. Un montón de cosas que no son normales. Terminar un consejo a las 12 de la noche, todo el mundo cansado, que está citado desde las 11 de la mañana. Muchos viajamos, no estamos ahí en Santiago, muchos viajaron por el día, algunos tenían pasaje de regreso, pensando que los consejos normalmente terminan a las 6, 7 de la tarde. Pero, bueno, el tema fundamental es que hubo un acuerdo. Claro, el acuerdo inicial que había. Hay un acuerdo inicial en cuanto a los ascensos y los descensos que se conversó. Se votó dentro de los clubes de primera división. Nosotros tuvimos una reunión cuando estaba todo este asunto de los descensos, de los ascensos. Nosotros tuvimos una reunión, nos reunimos todos los equipos de primera división, se consensó, se votó, incluso el presidente estuvo ahí cuando se hizo esta votación y quedamos de que iba a ser puntos versus partidos jugados, la sumatoria de los 2 años. Eso es lo que se estila en todas partes, sí, eso claro. Es lo normal, eso es lo regular. Cualquier otra cosa es una anomalía y tratar de sacar una ventaja deportiva. No hay otra cosa. Entonces, entiendo que anoche, lo que a mí me cuentan anoche, a las 11, la persona que usted me menciona de Huachipato, él se había ido, él se fue. Cuando yo estaba ahí, él se sienta justamente al lado mío, él se fue temprano, no sé si a las 5 o 6 de la tarde, no sé a qué hora sería, y resulta que regresa a las 11 de la noche solamente para pedir una moción para modificar eso. Entonces, son cosas muy extrañas. Nosotros queremos que el fútbol, abocamos porque el fútbol las cosas sean lo más transparente posible. No se puede estar votando las cosas a las 12 de la noche, cosas que son tan importantes para los clubes que demandan un sacrificio grande para nosotros para poder hacer plantillas competitivas, para luchar, para entregarle al hinchado lo que quiere, y no podemos partir con una desventaja tan grande.
Jorge, ¿usted considera que esta resolución, por el hecho, por cómo se dio, porque nos narró en detalle incluso cronológicamente el día, y primero, si la considera poco representativa, y segundo, si esta extensión, este regreso de algunos dirigentes, ¿usted ve que hay una intención ahí, que hay una planificación para que se extienda demasiado rato? Mira, yo lo que te puedo decir, lo que sucedió, ustedes sacan sus conclusiones, pero es muy raro que yo me vaya a mi casa y a las no sé, pues a las 11 de la noche deje lo que estoy haciendo para ir a votar algo específico, para por un punto específico. Como te digo, la mayoría de los clubes se habían ido. Presidentes de clubes prácticamente no quedaban. Es que no quedaban básicamente gerentes o gerentes deportivos de los clubes, que no tienen nada de malo eso, pero de los presidentes que nos reunimos y que acordamos estas cosas, había prácticamente ninguno. Incluso hoy día yo conversé con uno de ellos, no voy a decir nombre, se sorprendió de que la votación haya sido de esa manera, porque no fue lo que conversamos nosotros y lo que acordamos. Claro, entonces, y por lo mismo, lo que le decía inicialmente, ¿lo considera poco representativo de lo que efectivamente el espíritu? Lo considero poco representativo porque, te digo, no estaba... yo creo que al momento del voto ayer, no sé si se abrían 17 clubes. Los clubes... Yo tengo los votos, ¿ah? ¿Ah? Tengo la votación. Ya, yo creo que los clubes de la primera B, los que participan en la guía, ellos se quedaron porque ellos se les dijo que después de que terminara el consejo se iba a ver las bases de la liguilla. Por lo tanto, esos clubes se quedaron porque para ellos era importantísimo terminar eso y fueron a eso, básicamente. Seguro. O sea, votaron por el 60-40 Católica, Palestino, Coquimbo, Huachipato, Audax, O'Higgins y Cobresal. Y por mantener el acuerdo original, Colo-Colo, Everton, la U e Iquique, y no estaban Calera, Unión Española, Antofagasta, Curicó y la Universidad de Concepción. Eso es lo que tengo yo. De todos los clubes que tú acabas de nombrar, los 5 clubes que tú acabas de nombrar, ellos estuvieron en favor de mantener la propuesta que hicimos nosotros, y hay ahí un par de clubes que votaron. Entiendo que uno de ellos votó porque el presidente era el que había tomado el acuerdo, el presidente no pudo conversar con la persona que estaba votando porque por las horas de la noche y por todo, y cambiaron porque la verdad que los pilló de sorpresa el voto. ¿Y qué argumento le explicaron, si es que se entiende, ¿no?, respecto al 60-40, de por qué se optó por un 60-40? Hay mucho, el argumento es que este campeonato tenía que valer más porque por los esfuerzos que hicieron, etcétera. Aquí es un tema, mira, aquí pasa por un tema de... lo claro es que pasa por un tema de sacar una ventaja deportiva, eso es todo, no hay otra explicación. Argumentos van y vienen, pero la verdad que eso yo voy más allá de los argumentos, voy a los acuerdos que nosotros logramos, y que esos acuerdos fueron parte de poder llegar a la solución global que se le dio al término del campeonato. Jorge, ustedes que están en desacuerdo con esto, ¿tienen todavía alguna instancia como para tratar de revertirlo, o ya esto está oleado y sacramentado? No, o sea, esto para revertirlo es complejo, porque ya si no me equivoco, el quórum que necesita ahora para revertir bases que ya están aprobados son 4/5. Va a estar muy complicado, pero te digo, o sea, nosotros vamos a manifestar nuestra molestia y vamos a solicitar a los clubes que ¿cómo se llama?, que no estuvieron, y a los clubes que por no estar el presidente, por no estar la persona que tomó el acuerdo, no pudo votar, que también nos apoyen en esto para ver si lo podemos revertir, porque te lo vuelvo a repetir, no es justo. O sea, vamos a estar, el hincha va a tener que estar calculando cuál es el 60% de los puntos de un campeonato, el 40%, no tiene ninguna lógica. Claro, y eso es lo que se conversaba esta mañana con la gente del fútbol, que el fútbol chileno rompe las reglas matemáticas, porque, para que la gente lo entienda claro, es que 24 fechas van a ser más que 34. Claro. Así es. Van a valer más y la razón es una sola, porque los equipos que terminaron bien este campeonato quieren aprovechar eso. O sea, ellos tienen la excusa de que no hubo descenso, de que clubes como la U y como la Universidad de Concepción se salvaron del descenso gracias a lo que hicieron, pero te digo, para nosotros nos castiga porque nosotros estábamos en esa zona, sentimos que veníamos una campaña muy buena, habíamos sacado la mayoría de los puntos de los últimos partidos. Si se hubiese jugado, tenemos, o sea, no podemos decir que hubiésemos librado el descenso, pero teníamos una posibilidad bastante grande por cómo venía el equipo jugando. Entonces, lo mismo siente Everton, hay varios equipos que tienen la misma sensación, y esto es ponerlo a nosotros una montaña muy difícil de superar para el próximo año, donde más encima hay 3 descensos. Y esto de que para aprobarlo se necesitaron quórum
mucho más bajo, pero para echarlo para atrás y necesitar un 4/5 parece que hubiera sido hecho con una inteligencia. Es que sabes que hay cosas como la Constitución del 80. hay cosas. Ayer se votó también, hubo una moción que compartimos varios clubes, que era de en forma transitoria aumentar el número de extranjeros por este año por el incremento que hemos tenido nosotros equipos. Aumentamos 2 equipos en primera división, cosa que ha complicado mucho el mercado interno. Nosotros somos un club que preferenciamos tener jugadores jóvenes y buscar, digamos, la competitividad de ellos, pero hoy día el mercado está muy, muy complejo, hay pocos jugadores disponibles, los valores están muy altos y está difícil, se está convirtiendo muy difícil en armar propusimos que por este año, que era un año, digamos, diferente, se pudiese agregar un extranjero, digamos, en la nómina, los mismos 5 en cancha, 6 y 5 en cancha. Cosa que fue votada versus la propuesta que tenía la mesa, que eran 5 y 5, o sea, continuar con lo que tenemos. La propuesta de 6 y 5 ganó 24 votos, si no me equivoco, 24 versus 22, la segunda. Pero sin embargo se dijo que el quórum requerido para aprobar eso era 2/3. Por lo tanto, no se aprobó. Tenemos dudas nosotros al respecto de eso, porque las bases siempre se han aprobado con mayoría simple. Entonces, hay cosas que a nosotros ayer no nos quedaron muy claras de lo que se aprobó y de la forma que se manejó el Consejo. ¿Qué opinión tiene de la gestión de Sebastián Moreno, Jorge? Mira, ¿qué puedo decir? Yo entiendo que ha sido complejo todo esto. Creo que hay cosas que de repente se escapan. Hay gente que ha tomado protagonismos muy grandes dentro del Consejo y a veces parece que el secretario general estuviera ahí pintado, porque son otras las personas que toman todas las decisiones legales en el Consejo, los que corrigen, los que llevan los artículos más o menos hechos, entonces eso no está bien, se ve mal para la institucionalidad. No puede ser de que el directorio lleve propuestas y lleve artículos y lleve bases hechas y después llegan y se corrigen completamente porque en teoría están mal hechas. O sea, hay un trabajo que se tiene que mejorar. Ayer se corrigió el plazo tuvimos que modificar los estatutos para corregir que se aprobaran las bases de un campeonato 30 días antes del comienzo del campeonato en un 45, cosa que estaba por muchos años. Eso no es bueno, porque pues, si tú quieres dar estabilidad y mejorar la liga, las bases las podríamos aprobar incluso antes de terminar el campeonato anterior. Eso sucede en otras ligas. Entonces estamos parchando cosas, tenemos un problema o no lo podemos solucionar, modificamos los estatutos. Los estatutos no se deben tocar, o sea, si vamos a modificar los estatutos, modifiquemos los estatutos como corresponde, que hoy día hay un proceso para esa modificación, modifiquemos, pero no cada vez que tengamos un problema, modifiquemos los estatutos para solucionar ese problema. Eso no es la solución. Presidente Jorge Sánchez, para los amigos finalmente que nos están escuchando ahí en el 88.9 en Antofagasta, ¿renovaron ya al técnico Asconzábal? ¿Qué pasa en materia de refuerzos? Sí, hemos renovado a Juan, continúa toda la temporada 2020 con nosotros y bueno, los refuerzos, obviamente hay un trabajo que se ha venido haciendo ya hace bastante, hay algunos jugadores que ya estamos en acuerdo, pero necesitábamos tener ya el cerrado todos las pequeñas cosas que nos quedaban con el cuerpo técnico para que él lo ratifique y así que probablemente a partir de mañana ya empecemos a reconocer los refuerzos que tenemos ya en carpeta. ¿No nos regala ningún adelanto, ningún anticipo para quienes nos están escuchando hasta ahora? No puedo ahora. Ya, puedo. Bueno. ¿Y quiénes nos siguen? ¿Quiénes ya no continúan en el plantel? Bueno, no continúa Alejandro Delfino, que cumplió con nosotros un periodo bastante largo, 7 años estuvo Alejandro con nosotros, él tiene algo especial, fue el primer jugador que compró Club Deportes Antofagasta, así que él cumplió un largo periodo con nosotros, no sigue tampoco Gonzalo Fierro, el polaco Filiszewski tampoco continúa, la verdad que se me van los nombres, pero son como 5 o 6 jugadores los que terminaron un contrato que no continúan. ¿Qué va a pasar con Tobías Figueroa? Quedamos a la espera. Él tiene la conversación con ellos fue que si había algo que fuera bueno para el club y para ellos, el jugador salía, pero nosotros invertimos en él una suma importante el año pasado y tenemos un contrato vigente con él y bueno, si se da y tenemos un reemplazo adecuado para él, saldrá y si no, pues
más que contento con tenerlo el 2020 con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por estos minutos para conversar con ADN. Listo, gracias a ustedes, chao. ¿Saca alguna conclusión, Luca Tudor, que escuchaba atentamente al presidente de Antofagasta? Esto que parece como, bueno, aquí sí que cabe, me parece, Arcos Guerrero, la expresión entre gallos y medianoche, ¿no? Sí, literal, literal, además. Literal, pero lo que le preguntabas tú, Carlos, del comentario, ¿no? El Consejo de Presidentes es capaz de forzar, Luca, la lógica matemática. Lo que no pudo hacer Newton, lo hizo, lo que no pudo hacer Einstein, y lo intentaron, lo hace el Consejo Presidente de la NFP. 24 vale más que 34. Una avivada a los equipos que tuvieron mejor campaña el 2019 y le ponen presión a los que tuvieron peor campaña el 2019. Entonces, si el 2020 andas peor, una impresentable. Además, va a ser muy complicado esto de la tabla de posiciones, claro, porque también es bien relativo, ¿no? Porque cuando tú saques el porcentaje y te dé el coma tanto, es como cuando uno pone las notas, ¿no? El coma 6 va a querer que lo promedien con el no, y que lo suban y que. Lo de Sebastián Moreno no puede ser, pues no puede ser que le metan este gol de... ¿Quién manda la NFP? ¿Quién es el presidente de la NFP? No puede ser, si él es el que tiene que decir, no, esta cuestión no la vamos a votar por ningún motivo. ¿Cómo se te ocurre? Va contra la lógica mínima de la equidad deportiva. Si esto es el día de mañana, ¿qué vamos a votar? Pero por eso hay el tema, y esto lo sabemos hace mucho rato, y por eso se tenía que aprovechar esta instancia de toda esta movilización. El sindicato creo que podría haber presionado, mira lo que te digo, para revisar definitivamente esos estatutos que son de plástico. Sí, claro. O sea, eso ha tenido al fútbol chileno amarrado, atado y con un nivel de rendimiento y de proyectar el futuro en las divisiones inferiores. O sea, son un montón de cosas, y esto no se ha hecho y no se va a hacer. No tienen ganas nomás. Yo la correspondencia que encuentro entre lo que ocurre afuera de la cancha, en la sociedad, ¿no?, y lo que pasa en la NFP es como casi calcado. Sí, los acuerdos con letra chica, sí, la constitución que no se mueve, y acá los aprovechadores, el abuso permitido y fomentado, sí, esto de el modelo no se toca. Las colusiones. Se puede parchar, se puede reformar, pero el modelo... Un dueño de dos equipos, claro, que no se puede. Claro, o sea, esto que es legal, pero evidentemente no es ético. Lo que vemos en otros lados, acá lo vemos. ¿Quién fiscaliza? Absolutamente adaptado. ¿Quién fiscaliza la NFP? Nadie. En rigor entiendo que sí, pues, ¿no? No sé. Yo creo que no. No, pero pasa que aquí, yo no sé qué. ¿Manda Victoriano Cerda? O sea, los clubes al menos como sociedad anónima tienen que responder ante la Fiscalía Económica, de manera particular, digamos, ¿no? Ahora, me parece mal que la Universidad Católica votara por el 60-40. Extraño, es raro. Porque, de otro vivaracho no me extraña. Extraño, porque Católica había votado siempre por seguir jugando, y por el ascenso de Wander, por el ascenso de San Marcos, y ahora fue medio raro. Sí, bueno, finalmente responde al Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, corporación de derecho privado sin fines de lucro. Eso es lo que tenía entendido, y de hecho, pero al final nunca ha tenido ninguna gran injerencia, o no se quieren meter, o no se pueden meter. Es un extremo de ir ahí. Lo que te digo es que esto fue hecha con siniestra precisión, diciendo lo meto, y después para sacarlo hay que meter un 4/5, y los votos los vamos a tener ese 20% lo vamos a tener, sí, ese 21% lo vamos a tener. Sí, quizás el momento en que estuvo más cerca de intervenir, ¿no? Porque hay un oficial de cumplimiento en la crisis de Jaude, pero fue una mague, tampoco llegó a más. Claro, y yo respondía a otra situación, a otro conflicto. Yo, por un tema fortuito, conocí a un contador, un auditor, que trabajó en el minuto de la revisión post Jaude. Y bueno, esto se sabe, pero yo vi y tengo algunas cosas que demuestran que la contabilidad era creativa, impresionante. O sea, en muchos de los casos no existía contabilidad. Pero la comisión Esteve no encontró nada. No solamente esto que le facture, que a la empresa de la señora, que el ascensor, que el container, que esto, sino que no había respaldo de un montón de cosas. Estamos hablando de millones de dólares. Sí, de esa época de Jaude que recién aludíamos, recordamos sí que el Ministerio de Justicia exigió que se devolvieran las platas de quienes se habían fijado sueldo en el directorio, ¿no? Eso es